Con una personalidad amable y extrovertida, Eileen Galvin es uno de los personajes más importantes de Silent Hill 4. ¿Qué tan influyente es el rol de su personaje y qué significa en la historia de Walter Sullivan? Eileen Galvin es una vecina de Henry, protagonista principal de Silent Hill 4 y habitante de los departamentos de Asheville, siendo esta la primera en notar las anomalías que pasaban con su apartamento, incluso llegando a pedir ayuda al encargado del mismo para saber más al respecto. A través de los acontecimientos que viviremos con Henry, podremos notar la compasión y cómo ésta antepone su bienestar en favor de otros, incluso llegando a preguntar a Walter si éste había encontrado a su madre, luego de haber sido maltratada por la versión adulta de este, siendo Eileen la única persona que sintió compasión por Walter en algún momento. Al igual que Henry, Eileen podría haber estado en Silent Hill en algún momento de su vida, al ser esta poseedora de un peluche de Robbie el conejo, el cual proviene del parque de diversiones Lakeside, mismo que está ubicado en el pueblo de Silent Hill. Eileen demuestra un nivel intelectual muy alto, además de mostrar interés en la historia, siendo la única capaz de leer el diario de Walter Sullivan. En el cuarto 302, Henry encontrará un agujero incompleto hecho por Joseph, cuando éste se encontraba atrapado e intentaba escapar. A través de él podrá observar a Eileen, siendo la última vez que la veremos cuando Eileen deja su departamento para ir a una fiesta. Al ser Eileen una de las víctimas del ritual de los 21 sacramentos, esta también se quedará atrapada en la pesadilla de Walter, siendo atacada brutalmente por este y defendida por él en su versión de niño. Gracias a esto, Eileen será la única sobreviviente de Walter, siendo transportada al hospital Jerome y reaccionando asustada al ver a Henry enfrente de ella, debido al trauma sufrido por el brutal ataque que recibió anteriormente, acompañándolo luego a través de los mundos de Walter. Eileen mostrará su carácter compasivo al leer el libro de dibujos de Walter, descubriendo la infancia abusiva y triste que este tuvo que vivir durante muchos años. Debido a la influencia que Walter ejerce sobre Eileen en el otro mundo, esta será poseída poco a poco, incluso llegando a decir que necesita encontrar a Walter para poder ayudarlo. Es terrible, ese pobre niño. Sus padres simplemente lo tiraron a la basura nada más al nacer. Pobrecito, realmente piensa que la habitación 302 es su madre. Tengo que ayudarlo. Dependiendo del nivel de posesión que Eileen presente, esta reaccionará de forma diferente al encontrar a Henry el cordón umbilical de Walter. Si esta no está poseída, confortará a Henry cuando este cae al piso, huyendo luego en búsqueda de Walter. Si Eileen está parcialmente poseída, no reaccionará y abandonará a Henry, mientras que si está completamente poseída, Henry caerá al piso y Eileen comenzará a golpearlo mientras solloza. El nivel de posesión que Eileen tenga dependerá del daño que ésta reciba mientras se encuentra con Henry, teniendo esto un impacto enorme en el ending del juego. El significado del nombre de Eileen cuenta con un origen irlandés, cuya traducción sería Eileen brillante, mientras Galvin sería blanco o luz, simbolizando así la luz de la esperanza en la oscuridad de Silent Hill. Al comienzo de la historia, Eileen vestirá una blusa rosa y una falda jean, pudiendo ser observada por Henry a través del agujero, cambiando este a un vestido de fiesta color púrpura, cuando Eileen es atacada por Walter. Estas vestimentas representan la feminidad y el carácter extrovertido de Eileen. El estar encerrado en el cuarto 302 representa el carácter solitario e introvertido por parte de Henry, siendo Eileen una persona sociable, extrovertida, observando cómo éste incluso conversa con otras personas del edificio. La historia principal de Silent Hill 4 se basa en el dolor, siendo esta la razón por la cual Henry no deja su hogar, debido al temor que éste siente de ser lastimado, representado en la escena en la cual Eileen es atacada brutalmente al querer dejar su hogar para una fiesta. El personaje de Eileen simboliza los mejores aspectos de la humanidad, además de encarnar el concepto de maternidad a pesar de su joven edad, a través de la amabilidad y el amor que ésta muestra con sus actos, reaccionando de forma calmada incluso luego de haber sido golpeada por Walter. El haber conocido a Henry cuando este era un vagabundo fue la razón por la cual Walter consideró a Eileen como parte del ritual de los 21 sacramentos,
mostrando su compasión al ver a este en el subterráneo cuando era niña. Por esta razón, Eileen no será tratada de igual manera que las otras víctimas que Walter asesinó previamente, ya que en esta ocasión él usará solo sus manos desnudas intentando acabar con su vida, siendo detenido por la conciencia del mismo en forma de niño. Al ser Eileen una persona amable y compasiva, estará dispuesta a poner su vida en riesgo para acabar con el sufrimiento de Walter, mostrando así su lado materno y protector, y siendo esta la única víctima que no es mostrada como un cadáver o como un fantasma al final de la historia. Además del dolor que Henry siente, Silent Hill 4 está basado en las consecuencias de la crueldad y el poder de la amabilidad, convirtiéndose Walter en un monstruo luego de años de abuso, sufrimiento y falta de amor, mientras que la amabilidad y la voluntad de proteger a Eileen por parte de Henry serán la mayor herramienta para derrotarlo, siendo proteger a esta lo más importante para alcanzar el ending bueno de la historia. En el hospital Jerome, Henry se encontrará con una cabeza gigante de Eileen siguiendo a este en todo momento con su mirada, acompañado de sonidos fuertes, incluso una respiración erótica, simbolizando las observaciones voyeuristas de Eileen a través del agujero. Eileen Calvin es la representación de madre, amabilidad y el sacrificio que una persona está dispuesta a dar para terminar con una vida de sufrimiento, siendo cada uno de los personajes y situaciones vistas a lo largo de la historia la culminación de una vida triste y solitaria por parte de Walter. ¿Qué detalles te han parecido más interesantes acerca de Eileen y cuál crees que es el impacto que tuvo en la vida de Walter Sullivan? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscríbete para más contenido.